noches, profesor. Me presento, mi nombre es Pedro Josué Martínez García. Esta vez vengo igual acompañado por mis compañeros Alfonso Yetzin López García y Anuar Jesús Medina Casas. Esta vez vamos a presentar lo que es la última práctica de este parcial, la cual no recibe un nombre específico, pero nos dieron las indicaciones de cómo es su corrección. En este caso vamos a presentar de la misma práctica en dos raíces, la cual vamos a empezar con la primera raíz, que como siempre iniciaremos o se inicia por medio de un alimentador, que en este caso será lo que es un compresor. Para poder seccionar hay que sacarlo primero desde la unidad de piezas que se encuentra a su lado izquierdo. También utilizaremos una unidad de mantenimiento. Pues desde muy antes entendíamos perfectamente que existían dos tipos de unidades de mantenimiento, la simplificada y la que es más amplia. En este caso utilizamos la simplificada para no hacer tanta explicación, no tanta función. Utilizaremos 3 válvulas, las cuales no delimitaremos aún hasta obtener todos los componentes de esta práctica. También utilizaremos una válvula 5 medios, la cual también le ponemos datos. También utilizamos un cilindro de doble efecto, el cual se encuentra a la parte superior. Y por último, como un de recurso, utilizamos una regla de medida o una regla de medida. En este caso, pues siempre va colocada sobre el cilindro. ¿Qué debemos hacer ahora? Delimitar perfectamente qué funciones va a tener cada una de las válvulas. En este caso siempre se inicia de abajo hacia arriba. Empezaremos con la válvula de abajo, dándole una función específica, la cual de FAU siempre tienen 5 medios, normalmente cerrada, sin ningún tipo de accionamiento. En este caso, cambiaremos los datos a colocarle 5 medios, normalmente cerrada, accionada con pulsador Z con retorno muelle. En las válvulas de arriba haremos lo mismo, le cambiaremos los datos o le integraremos nuevos datos, como en este caso será válvula 3 medios, normalmente cerrada, accionada con rodillo con retorno muelle. La válvula que se encuentra en su lateral también recibirá la misma función, porque más adelante en la explicación se les dará la razón de por qué se envió esos datos. Ahora, como una explicación rápida, mientras se están integrando los datos, una válvula no se mide exactamente de normalmente abierta o normalmente cerrada por la casilla que se está ocupando. Siempre se mide la segunda casilla que se encuentra ubicado en su valor digital. En este caso, antes explicábamos perfectamente cuáles eran las funciones de las flechas y cómo determinaban perfectamente las funciones de normalmente cerrado y un normalmente abierto. Una vez terminado de dar los datos a los rodillos, pasaremos a la válvula 5 medios, la cual esta no recibirá un nombre específico de normalmente cerrado o normalmente abierto, pero sí tendrá los tipos de accionamiento, que en este caso será de presión con retorno a depresión. Explicábamos perfectamente antes por qué no recibía una razón específica de normalmente cerrado y normalmente abierto. Pues todos los datos o todas las válvulas ya tienen una función específica y pues una razón de conexión. En este caso le corresponderá a mi compañero Alfonso Yetzin López García dar la función de conexión y qué función va a tener esa primera parte de la práctica. Ok, siguiendo con el diagrama de conexiones de la práctica número 6, parte 1, iniciamos con el compresor, que va a ir hacia la unidad de mantenimiento. De la unidad de mantenimiento va a ir a la entrada de la válvula de pulsador Z, y el número 3, que también es entrada, le vamos a poner un choconcito, y así lo vamos a hacer con las demás válvulas. El número 3 siempre va a ir, conectamos la salida de la válvula hacia el número 1 de la primera válvula, y ya el número 3 le ponemos el choconcito. Y ahora de la otra válvula, el número 1 va a ir también a la salida de la válvula de pulsador Z. Y el número 3 le ponemos el choconcito. Ahora, la salida de la primera válvula va a ir al accionado por presión de la válvula de 5 medios. Y ahora, la con retorno de presión va a ser la salida de la válvula de rodillo, la segunda válvula.
Ahora sí, conectamos primero el cilindro de doble efecto. Y ahora sí ya le vamos a poner a la regla de distancia dos marcas, M1 y M2. En M1 va a estar a una distancia de 0, que significa que va a estar el inicio del cilindro, y M2, que va a ser a 100, que va a ser el límite que va a llegar al cilindro. Y ahora sí, a las válvulas de rodillo, a la primera le vamos a poner M1, que cuando está al inicio del cilindro se va a activar. Y ya a la marca de M2 la vamos a poner a la segunda válvula, que cuando el cilindro llegue al final se va a activar la válvula. Y ahora sí ya le damos le ponen, sí, cierto. Primero tenemos que poner los sulfoncitos a la entrada 3 y a la entrada 5. Ya la entrada número 1 lo vamos a dirigir a la unidad de mantenimiento. A la unidad de mantenimiento. Y ahora sí ya la activamos. Primero tenemos que oprimir el pulsador Z para que funcione el circuito. Al oprimirlo, como podemos observar, se vuelve un ciclo. ¿Por qué? Porque primero está M1, como ya está accionada, porque está en el inicio del cilindro, se va a activar. Y ya cuando llega a su límite, que será el M2, se va a activar, haciendo que el cilindro regrese y así volviendo a empezar. Inicia y regresa. Este es el funcionamiento de la primera parte del circuito. Ahora, desactivamos. Y también se me olvidó, vamos a insertar su lista de componentes y su tabla de estados para poder observar mejor el funcionamiento del circuito. Su lista de componentes y el diagrama de estados. Vamos a meter las 4 válvulas y el cilindro de doble efecto. Y ahora sí ya podemos decir que la primera parte de la práctica número 6 ya está completa. Ahora seguimos con la segunda parte. En este caso vamos a presentar también ahora la práctica número 6, parte 2. Pues hicimos rápido, o empezamos perfectamente ya desde lo que son la agregación de las válvulas, para podernos saltar el proceso de la selección de la unidad de mantenimiento y de explicación. Empezaremos con 3 válvulas normalmente cerradas, 3 medios, exacto, y aprovechando que estamos sobre el mismo espaciado, una válvula 5 medios, las cuales pues, no se les van a dar datos aún. Que lo que también vamos a ocupar en este caso van a ser un cilindro de doble efecto y un cilindro de simple efecto, las cuales pues se van a sacar de lo que es la tabla de datos. Ocuparemos también, igual que en la primera, una regla de medición, que en este caso solamente será ocupada para esto. Ok, antes de pasar a lo que son los diagramas de conexión, hay que delimitar perfectamente los datos de cada válvula, que en este caso va a ser distinto a la primera función que tuvimos de la práctica. En este caso, las primeras 2 válvulas que están más cerca, las más cercanas, van a recibir los datos de normalmente cerrados, accionados con pulsador Z, con retorno a muelle. Al igual que esa, va a recibir por el mismo dato. Ok, ahora, una vez teniendo esas 2 válvulas seleccionadas con datos, vamos a irnos con esta válvula tercera, la cual va a ser distinto de estos. Va a ser accionada con rodillo con retorno a muelle. Los datos de la función respecto a normalmente cerrado y normalmente abierto se dieron en la primera parte, para que no existan confusiones de los datos. Ok, una vez dado esto, vamos a ir con la última válvula, las 5 medios. En este caso, como en la primera parte también mencionamos, no existe un valor de normalmente cerrado, normalmente abierto por parte de esta válvula, en la cual solamente va a recibir válvula 5 medios, sin un tipo de normalitaria, accionada con presión, con retorno a depresión. Ahí está. Una vez delimitado estos datos, vamos a corresponder con mi compañero Anuar Jesús Medina Casas para que nos explique perfectamente lo que es su función de conexión y más o menos una explicación de qué es lo que hace esta parte de la práctica. Ok, comenzando con sus conexiones, empezamos primero con el compresor a la unidad de mantenimiento.
De ahí empezaremos a conectar todo lo que son los número 1, las entradas número 1 de las válvulas a lo que es la unidad de mantenimiento. Los número 3 las vamos a estar conectando con lo que es un chuponcito para que así no haya fugas de aire, esto permitiéndonos el buen funcionamiento de las válvulas. Ahora, en la válvula 5 medios igual conectaremos a unidad de mantenimiento su 1 y su 5 y 3 les pondremos un chuponcito para evitar fugas de aire. Ahora, el número 2 de la primera válvula la conectaremos a presión de la válvula 5 medios y la segunda válvula, su 2, lo conectaremos a la segunda entrada de la válvula 5 medios. Ahora procederemos conectando lo que sería las válvulas, la válvula 5 medios al cilindro de doble efecto y la tercera válvula que tenemos irá conectada directamente al cilindro de simple efecto. Ahora, en la regla de distancia marcaremos nada más solo un punto, el cual va a estar a una distancia de 100, o sea, al final de la carrera del cilindro. Esa marca se la atribuiremos a lo que es nuestra tercera válvula de rodillo, la cual irá igual con la marca de M1. Ok. Con esto, el funcionamiento de nuestro circuito sería el siguiente. ¿Qué pasó acá? ¿Desde dónde lo reiniciamos? Tabla. Ok. Como tenemos nuestros dos circuitos en la misma hoja de programa, entonces lo que haremos en este caso para que esta funcione correctamente es atribuirle la marca de M3 y a este mismo rodillo igual le atribuiremos la marca M3. Esto permitiéndonos que este circuito funcione simultáneamente junto con el anterior ya entregado. Ahora sí lo podemos echar a andar. ¿Cómo funciona esta práctica en este circuito? Simplemente con presionar la primera válvula por Z, esta hará que nuestro cilindro de doble efecto salga junto con nuestro cilindro de simple efecto. Y al momento de presionar nuestra segunda válvula de Z, este hará que ambos cilindros regresen a su estado original, haciendo que este circuito funcione de esta manera. Al presionar uno saldrá y al presionar otro regresarán los dos. Ahora, para complementar ya nuestra práctica, lo único que tenemos que agregar serían nuestra tabla de componentes, que en este caso ya estarían aumentados junto con los de la otra práctica, junto con los de nuestra primera parte, y nada más tendríamos que insertar un segundo diagrama de estados, en el cual agregaremos nuestras tres válvulas, la válvula de 5 medios y nuestros dos cilindros, y esto quedaría de esta manera. Con esto terminaríamos nuestra segunda parte de nuestra práctica número 6, con nuestros dos circuitos funcionando de manera correcta y así logrando un buen funcionamiento de ambas.